Poder ampliar la información en relación a esto, conocer el perfil de estos sanguinarios, pandilleros. Licenciado, bienvenido a TN23. Cuando hablamos del carnicero, hasta es muy fuerte, ¿no? El alias, y desde luego nos imaginamos lo peor. Y cuando vemos casos similares de lo que ha ocurrido en los últimos días, pues rápidamente vamos a direccionar o a relacionar esto. 14 años, licenciado. ¿Qué tan mente perversa puede tener? Bueno, hay que analizar sobre todo las cosas, hay que entender diferentes factores que intervienen acá. Hay una teoría que es la perspectiva multifactorial y se basa precisamente en aspectos biopsicosociales. Dentro del mundo de la criminología se maneja precisamente este contexto que va relacionado a cómo factores de índole biológicos, psicológicos y sociológicos entran en juego. Cuando analizamos estas personas y obtenemos un perfil criminológico de estos chicos, realmente se da cuenta uno de que existe esas perversiones debido a que inicia todo dentro del contexto familiar. Existen ciertas características que son muy evidentes dentro de estos jóvenes que se involucran dentro de las MARA 18 y principalmente en ese proceso de socialización secundario. Hay 3 momentos que deben de tomarse en consideración en la formación de un chico, de un niño, en el cual son fundamentales para el fracaso o éxito. Y empezamos precisamente por el primer proceso de socialización que se da de 0 a 5 años dentro del interior de la familia. El segundo momento es precisamente la socialización secundaria que se da desde los 5 años hasta que se completa la educación, que se viene siendo entre 5 a 25 años. ¿Qué sucede en estos momentos? Cuando entran en el proceso de socialización secundario, si existe un proceso de socialización primario deficiente, empiezan los chicos a tomar cierta relación con otros jovencitos que tienen similitudes conductuales. Y es aquí precisamente donde se van armando desde un punto de vista de la simetría, de la sociometría, directamente, que se establecen directamente ciertos grupos. Aquellos aquellos chicos que vienen de hogares violentos se van a relacionar precisamente con estos chicos y estos posteriormente se van a vincular a ciertas pandillas que luego van a empezar a cometer varios crímenes. Y usted observa directamente esa relación de estos comportamientos y más aún cuando provienen de una serie de hogares disfuncionales. Es muy claro directamente en cuanto a lo que es las diferencias que existen entre un chico que tiene un proceso de socialización primario bien efectivo en comparación de uno que es deficiente. Por ejemplo, la gran mayoría cuando se encuentran deficiencias dentro del proceso de socialización suelen vivir, digamos, de forma alternada entre casa, la calle y una serie de problemas con otros grupos grupo de pares, o sea, de compañeros, donde existe una constante violencia entre ellos. Normalmente son hogares disfuncionales y muchas veces han sido expulsados de los hogares o de la escuela directamente. Aparte de esto, muchas veces el crimen organizado hace uso de ellos o los utiliza precisamente para sus fines como el sicariato, también para cometer algún tipo de delitos directos, en algunos otros casos hasta para los robos, asaltos, y por supuesto que son atraídos por el crimen organizado. ¿Por qué? Porque les ofrecen el poder, las drogas, dinero, armas, y todo esto va acumulándose no solo en función del comportamiento delictivo, sino que también todo ese rezago que tienen de las familias disfuncionales de donde provienen. Hay aspectos interesantes cuando usted observa que en su gran mayoría estos hogares viven en una condición de marginación social.
y muchas veces provienen también de hogares donde no han tenido las oportunidades que la educación misma le puede proveer, o también en alguna forma van formando parte de un grupo que se consideran subculturas violentas. Y esto, el problema es que cuando se integran a estas subculturas violentas, como es la Mara, ya sea la Mara 18, la Mara Salvatrucha, entonces le va brindando cierto estatus y va a dar una cierta sensación de pertenencia e integración al grupo, y por supuesto esto le va generando ese grado de solidaridad que en muchos hogares no se encuentra. Y es aquí donde el crimen organizado empieza a hacerles útiles a estos jóvenes, porque estos chicos, mejor dicho, porque ni siquiera son jóvenes, precisamente porque hay una protección de la ley Pina. Hay que reconocer que la ley Pina, que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, se estableció precisamente como un instrumento jurídico que lograba, o mejor dicho, tenía finalidad de la integración familiar, la promoción social y principalmente promover ese desarrollo integral dentro de la familia y que ésta se mantuviera integrada. Esa protección estaba complementada dentro de un marco democrático, un marco jurídico democrático, y principalmente que se le deben de respetar los derechos humanos. Es aquí donde la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, entonces estos chicos lo aprovechan para que no se les vaya digamos, a juzgar como adultos. Y es aquí donde muchos de estas estructuras criminales aprovechan de estos jóvenes o de estas menores de edad en conflictos con la ley penal a cometer una serie de delitos. Entre ellos el sicariato, el asesinato, hasta el secuestro. Y es el caso de este menor de edad, en que se encuentra con una situación muy compleja. No solo está riñendo con la ley, pero al mismo tiempo la ley le da cierto grado de protección. Porque ¿cuántos años es el máximo que le pueden imponer a este menor de edad? Son 6 años. Él sabe muy bien, tiene 14, a sus 20 años va a salir de uno de estos centros de rehabilitación juveniles, y habría que ver bajo qué circunstancias va a ser rehabilitado, porque requiere un tratamiento profundo. Este menor de edad no puede ser enviado o juzgado como mayor de edad. Y es aquí precisamente la complejidad de en cuanto no solo su captura, sino que también su privación de libertad, donde va a requerir un tratamiento y rehabilitación muy profunda. Y habría que ver qué efecto va a tener aquí al futuro, después de haber sido sentenciado, si realmente va a lograr reinsertarse a la sociedad como debe ser. Definitivamente, licenciado, situaciones complicadas a tan corta edad, pues una situación tan violenta la que se vive. Agradecemos haber estado con nosotros y analizar el tema, licenciado, porque es algo que está viviendo Guatemala y que se podría replicar en otros jóvenes con estas vinculaciones de pandillas. Agradecemos bastante al licenciado Eddie Morales haber estado con nosotros. Esto se le agrega que la mitad de los adolescentes conducidos a los juzgados aún no ha terminado la educación primaria, por lo que tienen varios años de atraso escolar. La mayoría provienen de hogares desintegrados, tal como lo explicaba el experto en el tema, o son niños en situación de calle. Y casi la totalidad han sido maltratados psicológica o físicamente, ya sea por sus padres o tutores, situación que de alguna manera los empuja a cometer diversos tipos de delitos. Bueno, vamos directamente con el otro tema, siempre relacionado a esto. Pero ¿qué dice la justicia?
y la ley penitenciaria en Guatemala sobre los menores en conflicto. La Ley Protección Integral de Guatemala, en el apartado Adolescentes en conflicto con la ley penal, capítulo 1, contiene una serie de disposiciones generales que manifiesta a quienes están implicados en conflicto. El artículo 132 indica que debe entenderse como adolescentes en conflicto con la ley penal a aquel o aquella cuya conducta viole la ley penal. El artículo 133 dice que serán sujetos de esta ley todas las personas que tengan una edad comprendida entre los 13 y menos de 18 años al momento de incurrir en una acción delictiva o al margen de la ley. Es importante mencionar que los menores requieren de un tratamiento conforme a la ley, al delito y a su edad. Especialmente necesitan rutas de recuperación y reinserción social.